¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy estoy trayéndoles el programa número 814. Las dos primeras notas que les voy a presentar están relacionadas a la ganadería y específicamente a lo que es el secuestro de carbono y los gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Quien nos va a comentar al respecto es el ingeniero Fernando Canosa. Él es especialista en lo que es ganadería. Primero se va a referir al balance entre los gases del efecto invernadero y el secuestro de carbono que generan en la producción ganadera. Escuchemos esta parte. Digamos, algunos por ignorancia y otros por intereses, digamos, le quieren echar la culpa a la vaca. Yo creo que se le echa la culpa a la vaca porque, digamos, la vaca no va a poder protestar, la vaca está en el mundo desde que el mundo existe, con lo cual es muy fácil, más que a la vaca, los rumiantes, porque, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero como el metano o el nitroso están dados por ser rumiantes. Si yo te respondo de alguna manera por el absurdo, ¿qué pasaría si matásemos todos los rumiantes del planeta? El problema seguiría existiendo y en una cuantía similar a la que hay hoy, con lo cual los rumiantes no son los que provocan el problema. Con el agravante que si no existiesen los rumiantes, tendríamos el mundo lleno de celulosa, lleno de pasto y prendiéndose fuego permanentemente, porque hay un material combustible que nadie es capaz de digerirlo. O sea, si vamos por la positiva, eh, los rumiantes son una máquina fenomenal de la naturaleza que permiten digerir toda esa celulosa, todo ese material fotosintético que gracias a una de las maravillas de la naturaleza, entre el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno, a través del proceso de fotosíntesis tenemos las plantas. Con lo cual, te estoy dando una visión quizás disruptiva del tema, pero que no es menor. Entonces, haciendo esta salvedad, el rumiante es cierto que emite y en buena hora que lo haga porque por otro lado realice todo este trabajo de consumo de celulosa y por otro lado lo que no se dice, o sea, hasta ahora todo lo que se ha hecho hincapié es en lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es cierto, pero es muy bajo el porcentaje en relación a lo que emiten los combustibles fósiles, el sector industrial, el sector automotriz, o sea, si a uno le dijese al mundo, mira, tenemos que parar todos los autos para que no haya efecto de gases de efecto invernadero, nadie lo haría, es más fácil echar la culpa a la vaca que no habla. Pero bueno, lo que yo quería comentar, aparte de el tema de la emisión de gases, está todo el tema del secuestro de carbono y quizás en el hemisferio norte, por los sistemas de producción que tienen, por las cuestiones de nieve y demás, donde el animal tiene que estar estabulado, nosotros en el hemisferio sur, concretamente el Mercosur y Argentina en particular, toda la ganadería es a cielo abierto y por más que haya encierres a corral, que haya engorda a corral, lo cual es parte, digamos, de nuestro sistema de producción, el 90% de la energía que llega a través de un bife a la góndola viene del pasto. Y el pasto es carbono que secuestra la tierra, con lo cual cuando vos ves los trabajos del ingeniero Bigliso, la ganadería argentina es más lo que secuestra que lo que emite. O sea que vamos a llegar a la conclusión que si no existiese las pasturas, que en última instancia es donde la vaca y los novillos se crían, sería mucho más el problema de la humanidad. O sea que la nueva versión de esto es que el secuestro, digamos, la presencia de las vacas, la presencia de la producción de los rumiantes ayuda a que haya pasturas y esas pasturas secuestran carbono. Continuando con lo que nos plantea el ingeniero Canosa, ahora él va a hablar sobre la importancia del secuestro del carbono que genera la ganadería. El tema de la digestión de granos y subproductos de la agricultura para un engorde a corral claramente no producen la cantidad de metano y dióxido nitroso porque no es necesario un rumiante para esto, sino que el proceso, digamos, de digestión del maíz, que es el alimento fundamental de un feedlot, lo hace un monogástrico, lo hace el cerdo, lo hace el pollo, también lo hace el vacuno. Entonces, desde ese lugar no hay emisión, pero que vuelvo a los inicios, el rumiante
tiene la ventaja, referido a las otras especies animales, que puede consumir celulosa y degradar celulosa. La degradación de esa celulosa es la que produce el metano y el óxido nitroso, y de allí que hay esta generación de gases de efecto invernadero. Pero para poder consumir ese pasto que genera el gas de efecto invernadero, está consumiendo pasturas que secuestran el carbono. O sea que tenemos que ver el conjunto, y cuando vos ves ese conjunto, es más importante el secuestro de carbono que la emisión de gases de efecto invernadero. O sea que la ganadería a pasto, y esto no quiero decir que no tiene que existir el filo, sino que si dijimos que el 90% de la energía que tiene un animal que va a la góndola proviene del pasto, ese pasto es el que me está secuestrando carbono. O sea que en última instancia la producción de carne a pasto más grano no es un problema de emisión de gases, sino que es más el secuestro de carbono que se produce que la emisión de gases. Entonces, de ese lugar es tremendamente positivo. Partiendo de la base que las pasturas secuestran carbono, en la medida en que nosotros llamamos sistemas silvopastoriles a aquellos lugares donde hay una masa boscosa importante y quedan espacios donde uno puede sembrar pasturas, o puede mejorar. O sea, nos podemos encontrar, por ejemplo, con montes destruidos o montes destruidos. En Bafelgras estamos norte de San Luis, La Rioja, o nos vamos al Gatton Panic en Salta, donde tenemos montes destruidos que no hay pasturas entre medio. Podemos mejorar el secuestro de carbono de esas situaciones, por ejemplo, incorporando, intersembrando Gatton Panic más al norte, Bafelgras en La Rioja, en San Luis. O sea, se puede mejorar el secuestro de carbono de esas pasturas degradadas a través de la intersiembra. Y esos son los sistemas silvopastoriles, o yendo a Corrientes, yendo a Misiones, que hacen forestaciones donde claramente la forestación colabora en secuestrar carbono. O sea, es bienvenida la forestación, y en esas forestaciones, que serán de álamos, serán de eucaliptus, vos podés entre medio hacer siembras de pasturas que aumenta el secuestro de carbono. Entonces son todas hechos positivos para que a través de ese secuestro de carbono podamos captar parte de esa capa de carbono que nos está aislando, digamos, en la atmósfera. De los que menos emite, y la ganadería pastoril, silvopastoril, puede colaborar fuertemente a secuestrar carbono. O sea, lejos de ser un problema, pasa a ser una ventaja. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Hacé tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. La información que les voy a presentar a continuación es sobre la actualidad del sector lácteo. Ustedes saben que lamentablemente estamos viviendo inflación. Y cuando se vive este estado de inflación, los insumos suben. Esto es una problemática muy fuerte que tiene la industria lechera, ya que no es una producción agropecuaria específicamente. Realmente es una agroindustria quien se dedica a la lechería. Quien nos va a comentar al respecto es Jorge Giraudo. Él es el director del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA. Escuchémoslo. Los ingresos de la cadena se generan por dos vías. Un 70% del ingreso proviene de la venta en el mercado doméstico, en el mercado interno. Han salido el índice de precio al consumidor, que muestran los lácteos en particular una suba del 65% en su versión minorista, es decir, en lo que paga el consumidor. Pero claro, cuando uno ve en la versión mayorista, es decir, al precio al que vende la industria, ese 65 se transforma en 50, con lo cual hay un gap muy grande entre el precio que paga el consumidor y el precio de salida de fábrica, que lógicamente proviene de un incremento en el markup, es decir, en la diferencia de remarcación que hace la cadena de distribución, que no necesariamente digo que sea un incremento de margen, puede que sea un incremento de costo, y por ello el crecimiento de ese diferencial, y es por eso que la cadena no puede derramar para atrás
más de ese 53% de precio porque ha recibido 50% de ingresos, y el otro componente, el 30% proveniente de la exportación, lo que decimos hasta el cansancio siempre, es decir, tenemos buenos precios internacionales, pero tenemos 2 o 3 problemas serios. Una, que incrementaron todos los costos de exportación, producto de la pandemia COVID, ha generado un incremento generalizado en el transporte marítimo de mercadería. Segundo, tenemos los derechos de exportación que cercenan el ingreso de la cadena, y como punto fundamental, un tipo de cambio muy retrasado respecto a la inflación. Imaginemos que ha crecido 25% en el interanual el dólar mayorista Banco Central al que se liquidan las exportaciones, y la inflación fue del 52-53%, es del 60%. Es decir, entonces es imposible que la cadena va recibiendo cada vez en peso un valor más chico, que encima tiene detracciones de derechos de exportación. O sea que acá hay un problema en un eslabón que no se lo considera como parte de la cadena, pero sí lo es, que es la comercialización minorista, ¿no? Que está remarcando por encima de la inflación. Claro, claramente cuando uno mira los dos índices, índice de precios al consumidor, 65%, índice de precios mayorista, 50%, evidentemente hay un eslabón de la cadena, que es la distribución minorista, está incrementando su nivel de participación. Y aclaro, y que esto quede bien así, no estoy diciendo que sea necesariamente un incremento de margen. Puede que la cadena comercial esté remarcando con esa diferencial porque tiene un incremento de costo. Es decir, porque lo que hace, vos tenés entre el valor de salida de fábrica y que le llega al consumidor, no solo margen comercial, tenés logística, distribución, mano de obra, etcétera, etcétera. El precio de mayo fue de 45,52 como precio promedio Siglea, eso es un 4,9% por encima del mes pasado, y un 52, casi 53% de incremento interanual. Claramente este 4,9 está debajo del 5,1 de la inflación, con lo cual el precio medido en términos de moneda constante tiene una pequeña caída. Sigue subiendo obviamente en dólares, producto del retraso cambiario que hay, y un tipo de cambio que permite estos precios de 39 centavos, que en cierta medida son, podemos decir, reales en función a cómo performa el tipo de cambio. Y respecto a costo de producción, bueno, todavía no tenemos la información de cómo se desenvolvió este mes. Seguramente va a ser menos duro como fue el mes pasado, que habíamos mostrado tasa de rentabilidad negativa, porque habíamos tenido la incidencia de muchos costos. Es probable que la cosa se nivele, pero no está dando en el promedio en general tasa de rentabilidad. Es decir, el sector se está apenas cubriendo los costos operativos y no generando renta para cubrir el capital que tiene puesto en riesgo, ¿cierto? Llegó el momento de compartir una pausa con ustedes. Al volver vamos a estar viendo una nota que habla sobre el paquete tecnológico para la campaña 2022-2023.